Dios les bendiga, queridos hermanos, ahí donde están en sus casas. Hoy queremos compartir este nuevo episodio del podcast, ayudando, ¿verdad? A través de una palabra, con el lema Restauradores de Altar. Estamos en Iglesia Impacto de Dios en Costa Rica. Para nosotros es un placer y un honor poder estar hoy con ustedes. Así como lo pueden ver, hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella ahorita se presenta con ustedes y quería compartirles en este momento una palabra que llegue a sus casas. Hoy declaramos que hay libertad, hoy declaramos que hay gozo, que hay amor en cada uno de ustedes. Y bueno, en este momento, esta palabra va a ser para los jóvenes, dedicada a los jóvenes, y esperamos que también en cualquier momento que puedan ver esta transmisión, puedan verlo con sus hijos, los padres, los hermanos reunidos en sus hogares. Nuevamente les damos un caloroso saludo y vamos a hacer una pequeña oración y ahorita mi hermana se presenta con ustedes. Mi nombre es Mariane, soy servidora en los jóvenes Kadosh y también sirvo en el grupo de danza en Iglesia Impacto de Dios. Entonces, bueno, hoy nos acompañan varios hermanos, entonces les voy a pedir también a ellos que cierren sus ojos y estemos poniendo este momento en oración para darle la gloria y honra a Cristo. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, en este momento, Padre, te entregamos este espacio. Hoy te pedimos que seas tú entronándote en nuestro corazón, que seas tú entronándote en este lugar, que tú tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Asimismo, amado Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra, para lo que ha sido enviada, Padre, produzca en cada uno de los corazones de esos jóvenes, de esos adultos y de esos niños en sus hogares. Hoy declaramos, amado Espíritu Santo, que todo proviene de ti, como está escrito en tu palabra, que de ti proviene la sabiduría y el entendimiento. Así que te pedimos, amado Espíritu Santo, toma control de cada uno de nosotros y que esta palabra sea para edificarnos, para que sea enseñándonos, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el tema que tenemos hoy es muy bonito. Es un tema que se llama vicios del alma. Amén. Entonces, este tema va dedicado a los jóvenes y quisiera que mi compañera se presentara en este momento con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn. Soy parte de los jóvenes Kadosh, de los servidores Kadosh, aquí en la Iglesia Impacto de Dios. También pertenezco al Ministerio de Danza. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Este tema va dirigido para los jóvenes, pero sé que también va a ser de edificación para los adultos. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que no solo los jóvenes lidiamos con ciertas cosas, sino que también los adultos y aún los adultos que están en la iglesia. Entonces, creo que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Así como dice nuestra hermana Jocelyn, va a ser una palabra de edificación para cada uno de ustedes y nos gustaría que nuestra hermana Jocelyn comenzara a introducirnos qué son los vicios del alma y así le doy la apertura a ella. Bueno, como dijo la hermana Mariane, el tema se llama los vicios del alma. Entendamos que un vicio terrenalmente es una adicción y espiritualmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que entendamos también que todo lo terrenal es un, ¿cómo se llama? Una copia. Ajá, un reflejo del mundo espiritual. Entonces, entendamos que todo lo que pasa en esta tierra o todas nuestras acciones en esta tierra tienen una repercusión en el mundo espiritual. Amén. Y tal vez como jóvenes o como jóvenes que no conocen de Cristo o que no se han despojado del pecado, pasa. Y quiero explicarles un poco. Y vamos a leer la Biblia en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas 5:16. Y vamos a leer aquí que dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Amén.
Vamos a esperar a nuestros hermanos que están buscándolo en Gálatas 16. 5:16 y nos contestan con un amén. Amén. Aleluya. Amén. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Amén. Estamos en familia. Yo sé que los que están al otro lado del teléfono viéndonos en este en vivo, se van a identificar un poco conmigo y con esta palabra. Amén. Amén. Entendamos, como les decía antes, que esta tierra es un reflejo del mundo espiritual. Y todas estas cosas, las obras de la carne, en este tiempo los jóvenes luchan con muchas cosas. Y más en esta generación. Si nos vamos a tiempos atrás, vemos cosas que antes no habían. Vemos niños pequeños en robos, en sicariato. ¿Pero por qué? No sé si tal vez los papitos que nos están viendo o algunas personas que nos están viendo alguna vez se han preguntado ¿por qué ahora la tasa de mortalidad de los jóvenes, o sea, ahora los jóvenes mueren a temprana edad? Cierto. Y es porque van viendo patrones y el diablo se ha como ensañado en la juventud. Amén. Jesús. Entonces, por esta parte. Y por otra parte, hay personas que lidian con cosas ocultas que tal vez no las vemos. ¿Y con qué quiero llegar con esto? Es que más allá de ser juzgados, porque no, para Cristo, esa palabra no existe. No los vamos a juzgar, sino que comprendan que para todas estas cosas hay una salida. Amén. Amén. Que si tienes un problema con la pornografía o la masturbación, que eso va arraigado desde lo más profundo y es una adicción del alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto genera laxivia, lujuria, y ahí vienen, porque quiero que me entiendan, esto es terrenalmente y carnalmente, se conoce como pornografía y como masturbación, pero espiritualmente, ¿qué atrae estas cosas a nuestra alma? Y cómo van carcomiendo y enfermándonos poco a poco. Eso es lo que quiero que me entiendan. Como les decía al principio, que este mundo es un reflejo del mundo espiritual y como te vas perdiendo y carcomiendo es espiritualmente. Tal vez quisiera aportar que dentro de estos vicios del alma también puede ir, tal vez vinculado a la palabra que teníamos el domingo pasado, el poder de lo que tiene lo que decimos, cómo nosotros mismos atamos a la juventud de hoy en día a estos vicios. Es decir, cuando estamos dentro de una congregación, podemos ver, o al menos yo crecí en una congregación donde no se le creía al joven, donde no se creía que el joven pudiera estar en un altar
no se creía que un joven pudiera estar compartiendo una palabra, donde no se creía que un joven pudiera estar en comunión con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Se lanzan palabras de maldición a esta juventud que se atan a ciertas cosas. Por ejemplo, como dice Jocelyn, también el adulterio, conocemos lo que es el adulterio aquí en lo terrenal, ¿verdad? Que es cuando dos personas están casadas y uno le es infiel al otro. También se ve en Cristo, que puede pasar, no con normalidad, se puede decir, pero le puede pasar a un hijo de Dios que comete un adulterio. ¿Qué es eso? Cuando somos los esposos y las esposas de Cristo. Eso lo dice la palabra, que yo soy la esposa de Cristo. Entonces, cuando yo me aparto de Él, porque Él no se aparta de mí, soy yo como joven que decido apartarme de Cristo, estoy también en un vicio del alma que puede ser llamado el adulterio. Asimismo, creo yo que es importante, digamos, cómo el joven puede tener importancia como todos los demás ministerios. Porque ahorita Jocelyn nos acompaña y está hablando un tema para jóvenes, como decía ella, también para adultos, pero para el joven que ha crecido pensando que él no puede dentro de las cosas de Dios, porque como es joven, el pecado me va a ganar. Y no es así, sí se puede. Creo que el Ministerio Kadosh de la Iglesia Impacto de Dios, así como de otras iglesias, que es lo que esperamos, se han mentalizado y han decidido en convicción que vamos a servir y seguir a Cristo. Entonces, creo que eso es lo más importante que debe haber en nosotros como jóvenes. Amén. También entender que como jóvenes que estamos luchando con algo, hay una salida. Y si quieres ayuda, también hay personas que nos pueden ayudar. Porque antes se creía que como los jóvenes somos juzgados, somos señalados, no podemos buscar ayuda. Y sí, digamos, a nosotros como jóvenes en este lugar nos han ayudado demasiado. Y tú como joven que estás al otro lado, también tienes una salida y alguien te puede ayudar. Primeramente hay que comprender, ¿verdad?, que tenemos que reconocer nuestro problema. Amén. El primer paso es reconocer. Porque el primer paso es reconocer. Amén. Sé que como la pornografía o la masturbación son pecados ocultos también, pero también acarrean otras cosas. Tal vez ideas con la mentira. Ajá. Cierto. No simples mentiras blancas, como dicen, mentir con la hora, son las 11 y decir que son las 12, no. Como la mentira llega a destruirte, porque detrás de la mentira viene el orgullo, deslealtad, hay soberbia, hay envidia, hay celos. Entonces, ¿cómo sé la mentira? Estoy arraigada a la mentira y me acarrea 7 cosas más. Una palabra me acarrea 7 cosas más. Y estas 7 cosas es el vicio con el que estoy lidiando, la mentira. Entonces, tienes que comprender que no estás solo, que hay personas que te pueden ayudar. Yo, por ejemplo, yo lidiaba con la procrastinación, la pereza. Yo era una persona, la pasividad. Y terrenalmente era una persona muy desordenada en todos los aspectos. Pero voy a enfocarme más en el desorden. Me daba igual doblar ropa, me daba igual limpiar mi casa. Pasaban 7 días y igual pasaban. Yo lidiaba con esa pereza. Pero ¿qué acarrea la pereza? La pereza acarrea tristeza, aunque parezca que no, porque estás lidiando con estas cosas, ¿verdad? Amén. Y yo desde niña era una persona que no mostraba mis sentimientos. Entonces, yo crecí siendo una niña que no mostraba mis sentimientos
no hablaba de mis problemas con nadie, me encerré en una burbuja, vivía en frustración, en tristeza. ¿Y qué hacía eso? Bueno, ser alguien que me daba igual limpiar o no limpiar, tener pereza, ser, ¿cómo es esa palabra? Ser pasiva, darme un poco igual las cosas. Y en Cristo yo vine a quebrantar todas estas cosas. Y algo que me parece muy interesante, y bueno, como la conozco, me gustaría hacer este enlace de lo terrenal a lo espiritual que habla Jocelyn. Ella era una persona que le valía, como dice ella, o le daba igual, la palabra mejor, le daba igual hacer o no hacer, y no solo en su vida, sino que eso también se transfería a lo espiritual, que conocemos como espíritu de pasividad, espíritu de letargo, porque ella era una persona conocedora de Dios. Amén. Y eso que estaba en lo terrenal también influía dentro de lo espiritual, porque yo le puedo preguntar a ella, ¿cómo estaba su comunión con Cristo cuando tenía esa pasividad o le daba igual ordenar o no ordenar? ¿Cómo estaba esa relación con Dios en ese momento? ¿Estaba bien con Dios y los demás mal o todo mal? Es muy bonito que me hagas esa pregunta, porque si una cosa está mal en tu vida, todo va a estar mal. No tomas la decisión. En ese momento estaba en mi burbuja, solo yo tenía la razón, no quería nada con Cristo. Y como no quería nada con Cristo, todo en mi vida marchaba mal. Entonces, si estás mal, no puedes estar bien en una cosa y mal en otra cosa. Si aceptas a Cristo, como me pasó a mí, que yo vine, acepté a Cristo y Él lo llenó todo en todo. Y vino a llenar esos vacíos, vino a llenar ese desorden que había en mi casa. Y no hablo de mi casa ahora, hablo de mi corazón. Amén. No, hay algo muy impresionante que se me viene una palabra que dice que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que nosotros prosperemos como prospera nuestra alma. Y muchas personas piensan que prosperar es solamente económicamente, y prosperar no es solamente eso, se prospera en todas las áreas. Entonces, como Jocelyn, al tomar, como dice ella, una decisión, porque estar en Cristo es una decisión de todos los días, a cada minuto, a cada hora, yo decido estar en Cristo. Porque para uno irse de Cristo es rápido, en segundos. Todo lo que ha costado permanecer se va en segundos por una decisión, como la decisión de amar, la decisión de que alguien me cae mal, la decisión de que no te voy a hablar, la decisión que te voy a hacer mala cara, la decisión de mentir. Todas esas son decisiones que nosotros tomamos como jóvenes. Entonces, ¿cómo la decisión de Jocelyn de aceptar a Cristo en su corazón, hacer una reconciliación con Él, cambia de adentro hacia afuera la vida que tiene ahora? Entonces, me imagino yo que los familiares de Jocelyn, al conocerla a Jocelyn de antes, cuando ella acepta a Cristo, creo que podrían decirle muchas cosas que han cambiado de ella, no solamente físicamente, sino cómo uno se comporta con los demás, cómo uno se expresa, cómo uno habla, se va aprendiendo todos los días. Algo que me gusta siempre recalcar es que usted en Cristo no nace aprendido, como dice. No es que yo acepté a Cristo ahorita y todo se me fue. Se me fueron los males, se me fue eso, se me fue el otro. No es así. Esto es como una escuela. Todos los días aprendemos, disculpe. Y creo que es lo que le pasa a Jocelyn. Ella ha aprendido en Cristo sobre estos vicios que tal vez nos tienen atados. Amén, amén. Es muy cierto. ¿Por qué? Porque yo crecí en el Evangelio. Desde muy pequeña venía a la iglesia. Es más, me encantaba venir a los ayunos de las señoras, de las damas. Yo vivía en los ayunos de las damas. Pero llega un lapso de mi vida donde, como joven, me descarrilé. Que a todos nos puede pasar. ¿Por qué? Porque como joven no tenemos las ideas claras, tal vez, no tenemos identidad algunas veces, pero como joven tienes que entender
que si hoy te dan ganas de ir a la iglesia, está bien, puedes ir a una iglesia, a la más cercana. Y si no vas más y decides regresar dentro de 3 meses, 4 meses, está bien, pero toma una decisión un día, como yo, de verdad aceptar a Cristo en tu corazón. Porque como a mí me pasó, yo conocía de Cristo, pero más no estaba en mi corazón. Me pasaron 1 millón de cosas malas, donde muchas veces como joven le echamos la culpa a Dios y Dios no tiene culpa de nuestros actos Las consecuencias. y por ende de nuestras consecuencias. Entonces, llega un momento de mi vida donde colapsé. Ya esta tristeza se convirtió en ansiedad, un vicio del alma. Ya esta frustración se convierte en depresión, otro vicio del alma. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo aceptar a Cristo y tener un encuentro verdadero con Él? Te hace abrir la mente y por ende la visión, te cambian los panoramas. Y me acuerdo que ese día yo le dije a Sujei, a nuestra líder, yo quiero ir a ese retiro, porque había un retiro. Y ella me dijo, no importa, mis consecuencias de mi juventud fue tener 3 niñas. Tengo 3 hijas. De una mala decisión. De una mala decisión. Pero al mismo tiempo se convierten en mi fuerza y mi bendición. Entonces llega ese momento en que yo estaba colapsada y yo dije, ya no más, ya no quiero más. Y es donde comienza la rehabilitación. Ustedes saben, cuando un alcohólico va a Alcohólicos Anónimos, nosotros tenemos nuestra institución. El reino de los cielos. Amén. Esa es nuestra meta. Entonces, como todo esto que había en mí, cuando tomo la decisión, hay una apertura. Me acuerdo que yo vine a ese retiro de jóvenes y desde entonces sigo aquí cimentada y desde entonces, desde que tomé una verdadera decisión, camino bajo los estatutos y reglamentos de nuestro Padre. Gloria a Dios. Y los quiero instar de verdad, como joven, que tal vez te han señalado en un lugar, que por eso no visitas alguna iglesia, porque te has sentido mal, te has sentido señalado, juzgado, rechazado, que no estás solo, no estás solo. Bueno, y quisiera aportar, o sea, creo yo que el problema más que yo, desde que acepté a Cristo, que fue una decisión que he notado, es que las personas tienen por un común pensamiento que como usted es un hijo de Dios, usted no puede fallar. Ese es el común denominador que hay, que un joven comete un error y ese joven es juzgado hasta lo que más da, hasta lo que más no da, ¿verdad? Y es juzgado por la misma congregación, por la misma familia, es lastimado. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un error y la palabra del Señor me dice que el único que va a juzgar es Dios. En aquel gran momento es el único que lo va a hacer. Nosotros como personas adultas nos tomamos atribuciones para juzgar el pecado de mi hermano. Amén. En vez de ponerme a orar por él para que el que cayó se levante. Creo que es una maquinación del enemigo tan buena que te hace creer que como caíste no te puedes levantar, eres juzgado, ya Dios no te va a perdonar. Y algo que aprendí, porque hubo un momento en que yo en Cristo, yo decía, yo me levanto todos los días, yo oro, yo sigo, pero siento que no avanzo, siento que me levanto en la mañana, oro y en la tarde me pasa algo que me hace retroceder, que yo sé que está mal. Entonces, ¿a mí qué quería el enemigo hacer dentro de mí? Hacerme creer que no era merecedora del perdón. Y hoy queremos regalarle eso a usted. Amén. Es merecedora del perdón. Dios vino y mandó a su Hijo a este mundo para que Él diera su vida y para vida
suya. Amén. ¿Qué le quiero decir? Que todos los pecados que hay, usted llega ante el Padre, le dice, Señor, reconozco, y volvemos a hacer énfasis en esto, reconocer, y creo que es lo que Jocelyn quiere traer aquí a los jóvenes, cómo reconocer qué hay mal dentro de mí. Amén. O sea, que yo misma pueda analizar qué me está pasando, me ayuda a recibir el perdón, y cuando recibo el perdón, dice que todos mis pecados son echados al fondo del mar. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Dios lo hace, mi hermano no tiene por qué, aunque pase. Es ahí donde nosotros, por eso le digo, esto es una escuelita. Bueno, Sí. una escuelita, no, una escuela donde usted va aprendiendo, que llega un momento en que lo que me diga mi hermano no me va a mover. Sí, no me va a mover. No me esa va es a la mover. palabra. Que creo que eso es como, digamos, la juventud es tan atacada. No sé si yo tal vez comparte eso conmigo. Es que la adolescencia es un espacio muy vulnerable. Amén. Siento yo que es donde nosotros, como adolescentes, porque nosotros somos jóvenes, pero los adolescentes son muy vulnerables a lo que los demás piensan. Están pensando qué pensará mi papá de mí, qué verá mi papá, qué verá mi mamá, qué verá Julano, qué verá Sultano. Entonces, estamos hablando de jóvenes dentro de una iglesia. Amén. También esos adolescentes que vienen a forjar y se está forjando un ministerio en ellos, tal vez se sientan señalados, tal vez se sientan que no son dignos, porque la indignidad, que es la que trae el pecado, hace parecer que no somos dignos de Cristo ni de estar en un servicio. Pero creo que esto no solo le pasa a los jóvenes ni a los adolescentes. ¿Cuántos señores y señoras de 50 años han aceptado a Cristo y se sienten indignos? Amén. Pues le queremos decir que usted es digno de ser un hijo de Dios, Amén. un ministro llama de fuego, y a seguir adelante. Amén. Sí, es muy importante esto que decía Mari de las personas adultas que están en la iglesia y se sienten indignos. ¿Por qué? Porque tal vez en su niñez fueron rechazados. Entonces, como un pequeño rechazo o una simple palabra cuando estás pequeño te marca para el resto de la vida. Y como predicaban ayer aquí en la iglesia, los espíritus asignados también, como una palabra te marca. Y tal vez siendo adulto no reconoces o no la reconoces todavía y no puedes quebrantar con esa maldición. O las maldiciones generacionales también. Entonces, joven que conoces y joven que no conoces aún de Cristo, las puertas de nuestro Padre están abiertas. No es difícil, pero tampoco es fácil, porque no venimos a decir que el evangelio es súper fácil. Sí, que es un color de rosas. No es fácil, y como jóvenes a veces se nos dificultan más las cosas. Tú adulto que perteneces a una congregación o que conoces a un joven que pertenece a una congregación, te insto para que oremos por la juventud. Amén, así es. Para que no juzgues a ese joven que se está levantando, porque algunas veces escuchamos comentarios como: ese joven llegó hoy, es puro emocionalismo, ese joven nunca se va a levantar porque en el mundo era esto, porque era un adicto a las drogas, que es lo más común, porque robaba, porque se conocía su reputación. No juzgues a un joven por su reputación. ¿Por qué? Porque si somos conocedores, tenemos que entender que cuando Cristo llega a nosotros, Él echa todas nuestras cargas y nuestros pecados al fondo del mar. Y no hay por qué, ¿cómo se llama esto? No hay por qué no creer que se puede avanzar. Amén. Algo que me gusta mucho del testimonio que nos está conversando Jocelyn, es que ella habla de que, bueno, el tener hijos pues no es un error, sino tal vez en el momento en que lo hizo. Eso es lo que tal vez quisiera como recalcar. ¿Por qué eso? Porque como yo defino a un joven, marca su vida. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Jocelyn creció, como dice ella, en el evangelio. Llega un momento donde toma una decisión, ¿verdad? Toma la decisión,
decide salirse de la voluntad de Cristo, porque Amén. algo que el joven y todo hijo de Dios tiene que tener es que todos los días se decide por Cristo, ¿verdad? Entonces, al decidir esto, ella tiene sus hermosas 3 hijas, que son una bendición para ella y para toda su familia. ¿Qué pasa? Cuando ella quiere venir y ¿verdad? Las consecuencias, y ella quiere volver, imagino yo, y es una pregunta que quisiera hacerla, ¿se sintió juzgada de que pudieran decir, pero esta ya estuvo aquí y va a volver de nuevo? ¿Será que se pueda levantar? Claro, sí. Sí, y uno llega con temor. Es muy, muy importante resaltar esto porque cuando cometes un pecado que se exhibió públicamente, te cuesta llegar al evangelio. Regresar a casa te cuesta. ¿Por qué? Porque tus pasos se hacen pesados. ¿Por qué? Porque tus manos se hacen pesadas por el qué dirán, justamente. Pero ya estando aquí, entiendes que no es por nadie. Solo Dios tiene la última palabra para cumplir su propósito en mí, en ti, en todos nosotros. Amén. Algo que a mí, vamos a declararlo, me tiene enamorada, es que el Espíritu Santo nos regala una identidad. Amén. Que creo que esa identidad se la dio a Jocelyn. ¿Por qué? Porque no es solo si tú fuiste un joven en Cristo, lamentablemente caíste en pecado, de cualquier pecado, el que usted le quiera llamar, y el enemigo te quiere hacer pensar que no puedes regresar a casa, eso es mentira, usted puede regresar a casa. Como dicen, mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras Cristo no ha venido, también hay esperanza. Amén. De que usted y yo podamos regresar a los brazos de papá, como dice la canción. Amén. Que eso fue lo que a Jocelyn le pasó y me pasó a mí también. Amén. Que yo venía a la iglesia al principio y a mí nadie me conocía. A mí nadie me conocía en Impacto, pero yo me sentía juzgada. Nadie me conocía en Impacto, pero a mí me daba vergüenza levantar mis manos porque en mi mente me recordaba que un día yo fui hija de Dios y decidí dejarlo. Entonces yo venía y yo decía, ¿cómo yo voy a alzar mis manos? ¿Cómo le voy a volver a orar? ¿Cómo voy a volver a hablar con él? Sí. De todo, hasta uno mismo se juzga a uno mismo. Amén. Pero él solo está esperando, te dice que él llama y toca la puerta. Y si alguno oyere su voz y le abre la puerta, él va a entrar y cenará con él. Solo que a mí me dice, o sea, está esperando el momento en que usted y yo y todos los que estamos aquí abramos esa puerta, decidamos tener un encuentro con Cristo. Esa identidad se va formando, una identidad del reino, una identidad de hijo, porque nosotros somos, Él nos dio en adopción, nos tomó en adopción. Amén. Entonces, al ser hijos de Dios, somos coherederos del reino, somos coherederos de armas de guerra para luchar en oración contra aquello que me está atormentando, contra todo espíritu que quiera venir a atacarme como joven. ¿Por qué? Porque algo que se habla mucho es sobre el noviazgo. Amén. Que creo que es algo que muchos jóvenes se tienen preguntas o no, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí yo tengo novio y ¿cómo voy a hacer? Sí. Bueno, ¿qué queremos decirle? Ya aquí se han dado como conferencias, no sé cómo se llamará eso. Conferencias de noviazgo. Ajá, de noviazgo, donde se invita a los jóvenes a que hablemos de este tema. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser guiadas por Cristo. Amén. Entonces creo que ese sería como un tema tal vez para otro capítulo del podcast, volviendo a los vicios, pero también esa es parte de el querer yo tener algo de otra persona cuando Cristo me lo puede dar. Amén. Entonces, no sé si Jocelyn quiere que leamos la palabrita o quería hacer conexión de Segunda de Pedro 2:19. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Este versículo me llamó la atención porque yo lo tomé así y hace referencia a esos amigos que tal vez tú quieres dar el primer paso y tu amigo te dice no.
Entonces, la importancia de convivir o de tener buenas personas, elementos a mi lado. Que si me dice mi amigo que no, no me importa, porque mi deseo se hace más grande de conocer a Cristo. Yo quiero caminar. Bueno, como joven cristiano, escucha música secular, yo lo respeto, pero si yo escucho música cristiana, te destrozan. Sos un pandereta. Cierto, cierto, sos un pandereta. Entonces, tenemos que comprender que tenemos que lidiar con personas cada día. Y qué más, ¿verdad? Las personas que tenemos cerca que tal vez no son cristianas o no son conocedoras, pasivos agresivos. Tenemos que lidiar con esos comentarios todos los días. Pero por eso, por favor, no desmayes, sigue adelante. Si tienes el deseo de ir a una iglesia, sigue adelante, no importan los comentarios. No te dejes guiar por mi amigo que toma alcohol, pero como él está tan afanado en su vicio y en su vicio del alma, yo tengo que también hacerlo. No, tienes tu propia identidad. Toma la decisión de caminar. Entonces, yo quiero hacer una invitación que no importa si están viendo esto ahora mismo, si lo ven dentro de 1 año, 2 años, 5 años, esta grabación ahí va a quedar en la página, que si un día se topan con esta grabación, ojalá que la vean hasta el final, y si la están viendo hasta el final, por favor, y tienes la necesidad de hacer esta oración conmigo, que es la oración del arrepentimiento, que por favor la hagas, porque si tu corazón anhela ese amor inquebrantable, si tu corazón anhela conocer más de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, no estás mal, aquí no te vamos a juzgar. Entonces, quiero que por favor agachemos nuestra cabecita, cierres tus ojos, si estás sentado en el sillón, si estás acostado en tu cama, no importa. Yo no te voy a exigir tampoco que te arrodilles, pero si quieres arrodillarte, lo puedes hacer. Ahí donde estamos, si estás escuchando esta grabación en un bus, si estás trabajando, yo bendigo tu día de trabajo. Y en el nombre de Jesús quiero que repitas conmigo. Padre Celestial, me presento delante de ti con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Padre, yo vengo reconociendo y soy consciente de que soy un hombre, una mujer pecadora. Soy consciente, Padre, y reconozco que mi alma tiene vicios. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero que quebrantes todo vicio y quiero que tomes esta oración, Padre Celestial, y que perfume el trono de tu gracia, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te reconozco como único Salvador de mi vida. Y en el nombre de Jesús, yo decido dar un paso de fe, entregarte todas mis cargas y seguir en este camino, Padre, agarrado de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Y si hiciste esta oración, yo te quiero felicitar, porque sé que no es fácil reconocer que estoy mal. No es fácil y algunas veces nos da vergüenza situaciones de nuestra vida, pero Dios tiene la salida. Y eso es lo principal aquí, que Dios tiene la salida para todo lo que te esté ocurriendo en este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si eres un joven y me miras, quiero decirte que Cristo te ama, que no estás solo, que si necesitas visitar a una iglesia, hazlo, y que Dios te bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por este espacio. Como dijo Jocelyn, felicitamos a todo aquel que tomó la decisión de hacer una oración, todo joven. Recordarles que algo que quería decirles es que tienen por un común concepto que el joven en Cristo es un joven apagado, un joven que no puede reírse, un joven que no puede decir nada, un joven que tiene que ser encorvado, callado, quedito para estar en santidad. Quiero recalcarle que esto no es así, que era algo que a mí me atormentaba tal vez, porque decía, tengo que cambiar todo de mí, tengo que dejar de ser la Mariane, que se ríe, que vacila, que hace bulla, que eso, que lo otro, y no. Todo bajo el orden de Dios,
Está bien. Está bien. Sí. Entonces, bueno, les enviamos un saludo. Queremos agradecerle a todos por estar conectados en este en vivo. Los esperamos próximamente y que Dios les bendiga.